Hoy recordamos el 184 aniversario de la emboscada y matanza de charrúas en las costas del arroyo Salsipuedes en Paysandú. El 11 de abril de 1831, las tropas gubernamentales comandadas por el presidente Fructuoso Rivera, al que se le unieron contingentes de Brasil, Argentina y guaraníes misioneros, con el respaldo de los estancieros del norte del río Uruguay, perpetraron la primera acción de terrorismo de Estado del Uruguay. Esta no constituyó una acción armada aislada, sino que fue la primera de un plan de exterminio sistemático, planificado y ejecutado por Rivera, y que marcó el inicio del genocidio de la población charrúa en 1831 y 1832. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 define el genocidio como la matanza, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física, total o parcial. Estos actos son cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Un día después de la matanza, Fructuoso Rivera le escribe al presidente del Senado: Cuartel General Salsipuedes, abril 12 de 1831. Agotados todos los recursos de prudencia y humanidad, frustrados cuantos medios de templanza, conciliación y dádiva pudieron imaginarse para atraer a la obediencia y a la vida tranquila y regular a las indómitas tribus de charrúas, poseedoras desde una edad remota de la más bella porción del territorio de la República, y deseoso de hacer compatible su existencia con la sujeción en que han debido conservarse para afianzar la obra difícil de la tranquilidad general, estos procederes fueron ineficientes y naturalizados. El desenfreno y la malicia criminal de estas hordas salvajes y degradadas. En tal estado se decidió poner en ejecución el único medio que ya restaba, de sujetarlos por la fuerza, mas los salvajes empeñaron una resistencia armada que fue preciso combatir del mismo modo, para cortar radicalmente las desgracias que con su diario incremento amenazaban las garantías individuales de los habitantes del Estado y el fomento de la industria nacional. Fueron en consecuencia atacados y destruidos, quedando en el campo más de 40 cadáveres enemigos y el resto, con 300 y más almas, en poder de la División de Operaciones. Los muy pocos que han podido evadirse son perseguidos vivamente por diversas partidas que se han despachado en su alcance, y es de esperarse que sean destruidos también si no salvan las fronteras del Estado. Con posterioridad a Salsipuedes, los charrúas fueron víctimas de una política de segregación, tanto o más atroz que la exterminación física. Me refiero al etnocidio. Al respecto, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos define el etnocidio como la represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos culturales de un pueblo, aunque sus miembros sobrevivan como individuos. Es la negación de la identidad cultural y su exclusión de la sociedad dominante. A este respecto, permítanme leerles una carta publicada por el diario El Universal en 1831 que firma un grupo de vecinos de Montevideo. La humanidad es la que nos obliga a dirigirnos a usted para que por su periódico sea el gobierno instruido del estado lastimoso en que se hallan las infelices madres de los desgraciados chinitos repartidos en el cuartel de Dragones. Varias personas, entre ellas nosotros, hemos tomado indias mayores, más por socorrerlas en su desamparo que por gozar de su posición. Estas desdichadas, contra toda consideración, contra la humanidad y religión, han sido despojadas del modo más bárbaro de sus inocentes hijos. No hay corazón que pueda soportar el objeto de ver una de aquellas infortunadas llorar las horas enteras, clamar por sus chiquillos y a veces hasta arrancarse los cabellos. Tampoco podemos atinar cómo una persona de regular educación, tal vez un padre o madre de familia, hayan tenido valor para arrancar de los brazos de una madre cautiva
el único objeto de sus caricias y que precisamente la confortaba en medio de su triste suerte. Arrebatar a una madre el hijo de sus entrañas, y más cuando su tierna edad hace que se alimente con el sustento de los pechos de su bienhechora, es irresistible, y solo un alma feroz puede complacerse en esta desgracia. En 2009 se aprobó la ley 15.589, que declara el 11 de abril como Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. La normativa prevé que el Poder Ejecutivo y la ANEP ejecuten o coordinen acciones públicas que fomenten la información y sensibilización de la ciudadanía sobre el aporte indígena a la identidad nacional, los hechos históricos relacionados a la nación charrúa y lo sucedido en Salsipuedes en 1831. Ya se cumplieron 5 años de su entrada en vigor y no queremos que la ley descanse en un cajón. Reclamamos que desde el Estado se promuevan iniciativas que ilustren a los uruguayos sobre un capítulo oscuro de la historiografía nacional como lo es el genocidio charrúa. Más recientemente, en septiembre de 2014, el ex canciller Luis Almagro, en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, pidió perdón en nombre del Estado y del pueblo uruguayo por el exterminio de pueblos indígenas. Posteriormente, en Montevideo, Almagro reconoció ante colectivos indígenas y afrodescendientes que en Uruguay hubo un genocidio de los pueblos indígenas. La asociación a la que pertenezco evaluó como positiva la iniciativa, pero consideramos que no es suficiente. Quisiéramos que el Poder Ejecutivo, en un ámbito oficial, pida públicamente perdón en nombre de ese cuerpo y del pueblo uruguayo por las atrocidades que hoy nos convocan. Los datos surgidos de los censos 2011 y 2012 contribuyeron a materializar que Uruguay es un país multicultural. El 5% de los consultados, que representa unos 160.000 uruguayos, reconoció la presencia de ancestros indígenas en sus familias. Hoy, organizaciones indígenas como la ADENCH está dispuesta a avanzar con las nuevas autoridades de gobierno en una agenda abierta de temas que incluyan la declaración de sitio de memoria al lugar donde tuvo lugar la matanza de Salsipuedes, la necesaria ratificación e implementación del convenio 169 de la OIT y sobre que nuestra asociación viene impulsando una recolección de firmas a nivel nacional. También reclamamos la implementación de medidas eficaces para proteger los lugares sagrados como los cerritos de indios del este y del norte del país o el Cerro Charrúa en la Ruta 60 en Tacuarembó, solo por mencionar algunos ejemplos. En los últimos años, nuestra asociación y las organizaciones indígenas tuvieron un representante al frente del Fondo Indígena de las Naciones Unidas, en la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. También en la Unidad Étnico-Racial de Cancillería. Todas estas experiencias significaron avances en nuestra lucha y demostraron que también podemos aportar en otros ámbitos, como en la Unidad de Atención a la Diversidad Cultural de la Intendencia, a la Comisión de Patrimonio de la Nación o en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Que Rivera desaparezca del nomenclátor de la ciudad no es un objetivo en sí mismo, aunque algunas organizaciones indígenas y de derechos humanos ya reconocemos al Parque Rivera como Parque de la Nación Charrúa. Será la sociedad quien acompañe este proceso, porque son los pueblos, en su devenir histórico, quienes ubican a los hombres en el sitial que se merecen. Desde la comunidad Maciá en Entre Ríos, hasta la aldea charrúa Polidoro, en Río Grande del Sur, pasando por lo que hoy es Uruguay, este es un día de homenaje a los indios abatidos el 11 de abril de 1831 y en días posteriores, a las mujeres y niños que cayeron en la marcha forzosa a Montevideo, a las familias charrúas desmembradas, a los que fueron embarcados a lejanos puertos y nada más se supo, a Mataojo, Senaqué, Baimaca, Perú, Buyunusa, Carolina y Tacuabé, y tantos otros
que pagaron muy alto el precio de su libertad. Para quienes tenemos ancestros indígenas, este es un día de hondo significado, un reencuentro con las raíces, una jornada de dolor y de reflexión, impregnada de memoria. Sal si puedes es una herida profunda que la verdad ayudará a cicatrizar. Muchas gracias.